Hola, buenas noches a todos, a todas. Muchas gracias por estar acompañándonos una semana más en este maravilloso espacio Comunidad Infancia. Contarles, como todos los martes, que este espacio se transmite simultáneamente a través de Facebook y de Twitter y también de YouTube de sitiodelsuceso.cl. Los invitamos a todos y a todas a compartir con nosotros este espacio y contarles que nuevamente hoy tenemos premios o regalitos para quienes nos están viendo. Tenemos este hermoso libro Desde mi ventana. Es un cuento ilustrado para niños, para niñas, que pueden compartir ustedes con sus familias. Lo vamos a estar entregando al final del programa, como cada martes. Bueno, contarles que el día de hoy tenemos un invitado muy especial, porque es un invitado con el cual vamos a poder conversar de este fenómeno que no es muy conocido por nosotros, ¿verdad? Y que tiene una connotación criminológica, que es el grooming, ¿ya? El ciberacoso. Quiero presentarles a nuestro invitado el día de hoy, a don Luis Carrasco Valladares, asistente técnico de la Brigada Investigadora de Cibercrimen de la Policía de Investigaciones de Valparaíso. Muy bienvenido, Luis, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, buenas noches. Saludo a todos los que nos están siguiendo a través de las diferentes plataformas de streaming. Agradecer principalmente la invitación para compartir en esta instancia y poder tener un acercamiento como la comunidad y tocar temas tan importantes como la protección de menores, que son la base de nuestra sociedad. Como muy bien me presentaron anteriormente, mi nombre es Luis Carrasco, yo soy asistente técnico de la Brigada de Cibercrimen de Valparaíso, tengo 30 años de servicio en la institución y de los cuales alrededor de 15 en la brigada que les mencioné anteriormente. Así que nuevamente agradecer esta invitación y ojalá sea una jornada llena de conocimiento y compartir información. Muchas gracias, don Luis, a usted primero que todo por estar en este horario, ¿no es cierto? Un horario donde uno ya comienza el descanso, poder estar disponible, ¿no es cierto?, para hablar con nuestra comunidad. Como ya le comentaba a todos los que nos están viendo en estos momentos, este es nuestro sexto programa, hemos tenido distintas instancias donde hemos tratado diversos temas relativos, ¿no es cierto?, a infancia, donde nuestra intención, ¿no es cierto?, es ser un apoyo para la comunidad, que la comunidad se entere, ¿no es cierto?, de estos espacios o de estos temas donde se trabajan en espacios tan cerrados y tan de corte profesional, ¿no es cierto?, porque los profesionales vamos conociendo y trabajando estos temas, pero la comunidad queda un poco aparte y es súper importante que los papás, los cuidadores, las mamás, ¿no es cierto?, de los niños y las niñas y los adolescentes tengan, ¿no es cierto?, el conocimiento para poder prevenir situaciones principalmente tan delicadas, ¿no es cierto?, como el tema que vamos a tratar hoy. Don Luis, 15 años en la Brigada de Cibercrimen. ¿Siempre en Valparaíso o ha estado en otros lugares también, en Bueno, otras ciudades? he estado en otros lugares, de mi inicio en la institución en Santiago, posteriormente en los Andes. Me he desempeñado en diferentes áreas como Policía Internacional, Telecomunicaciones, tengo algún tipo de conocimiento en otras áreas y obviamente que los últimos 15 años me he enfocado principalmente a colaborar en la Brigada de Investigadores y Crímenes con todos los delitos e investigaciones que nosotros llevamos a cabo y específicamente en el área de análisis forense informático, con los cuales contamos con un amplio conocimiento respecto a este tema junto a otros funcionarios que pertenecemos a la brigada. ¿Con cuántas personas trabaja usted en la Brigada de Valparaíso? Bueno, acá es un poco muy acotado el tema en el sentido que nuestra jurisdicción es bastante amplia. Como ustedes sabrán, un delito que se comete por Internet o utilizando las redes sociales no tiene fronteras geográficas, territoriales. Podemos encontrarlo en que nuestra víctima puede estar ubicada en la ciudad de Valparaíso, pero el victimario puede estar en Arica, Punta Arenas y en el extranjero. Entonces, basándose en eso, somos bastante pocos los funcionarios que trabajamos. No obstante eso, realizamos el trabajo con la mejor energía y ganas posibles. Somos alrededor de 14 personas que conformamos la unidad y obviamente que constantemente estamos tratando de capacitarnos y mantenernos a la vanguardia de los fenómenos delictuales que utilizan las tecnologías para cometer delitos.
Conocemos de varios, ¿no es cierto? Las estafas telefónicas, las estafas por WhatsApp, que se hacen principalmente a los adultos mayores. Bueno, don Luis, en materia, pues entremos en materia. Hoy nosotros queremos conversar sobre este fenómeno del cual conocemos muy poco y que entendemos que es relativamente nuevo. Yo creo que 10 años, no sé, usted ahí me va a corregir, pero ¿qué es el grooming y desde cuándo se investiga? A ver, primero que todo hay que aclarar un poco de cultura. El grooming es una palabra en un anglicismo en el cual señala específicamente a un adulto que trata de contactar o simula su identidad a través de las redes sociales para contactar a algún menor y obtener algún tipo de favor sexual. Los favores sexuales, como lo denominan ellos, va desde saber que al otro lado de la pantalla hay un adulto, hay un menor que está viendo mis genitales, o hasta tener el contacto con el menor sexualmente en la vía pública, en algún lugar, o lograr establecer algún contacto físico. ¿Desde cuándo se investiga? La verdad es que se ha investigado desde siempre. Lo que pasa es que a medida que ha ido generándose nueva tecnología, las modalidades han ido cambiando. Si ustedes recordarán anteriormente, nosotros aquí se me va a caer un poco mi edad, nuestros papás nos decían tengan cuidado a la salida del establecimiento educacional porque puede haber algún adulto que le mostraba sus genitales y posteriormente huía del lugar. Bueno, hoy en día estas personas, estos acosadores, no se necesitan exponer físicamente porque muchos de ellos eran identificados o muchos de ellos eran detenidos en los lugares o en los alrededores de los establecimientos ocasionales. Hoy en día utilizan la tecnología, utilizan las redes sociales, utilizan las diferentes aplicaciones, los juegos en línea para obtener algún tipo de contacto con menores de edad. Y ese es el fenómeno que ha ido cambiando. Entonces, ¿desde cuándo se ha investigado? Siempre lo ha investigado la Policía de Investigaciones, siempre se ha investigado y se ha establecido quiénes son las personas. Ahora, agregado a la tecnología, podemos ver que nosotros como institución ya tenemos una cantidad de años bastante considerable investigando, fuimos pioneros a nivel sudamericano y específicamente en Chile, investigando este tipo de delitos. Y por ende tenemos 3 brigadas especializadas a lo largo del país, que están en Santiago, Concepción y nosotros en Valparaíso. Entonces, ¿desde cuándo se investiga? Es bastante tiempo, no son ya 10 años, son mucho más de lo que se ha investigado. Ustedes recordarán casos antiguamente, más de 20 años, ya habían los primeros casos de pornografía infantil, pedofilia, que eran detectados a través de mensajería, por texto. Ya el hecho de utilizar tecnología para mandar algún mensaje, para concordar algún encuentro con algún menor o adolescente, para lograr el abuso, exponer a algún menor, ya eso es investigado desde mucho tiempo atrás. Y ha ido cambiando el fenómeno, digamos, claro, sabemos que utilizan hoy, que siempre se utiliza el Internet, digamos, pero hoy tenemos distintas redes sociales, desde ahí el fenómeno ha ido cambiando, se ha agudizado, se ha cronificado, o en el fondo se identifican las mismas formas de operar, ¿no es cierto? A ver, las formas de operar son bastante básicas, como toda investigación de delitos sexuales que involucran menores de edad. Básicamente es buscar el contacto con el menor, va el encantamiento del menor, la seducción y posteriormente viene el abuso y allá en la última instancia viene que el menor da claramente indicios de que ha sido víctima de algún delito de este tipo. Ahora, va de la mano mucho del avance de la tecnología. ¿Ya? La metodología ha sido de mayor, como lo expliqué anteriormente, hoy en día los abusadores o abusadores sexuales a través de tecnología utilizan la tecnología más a su favor, se van evidenciando más. Ya antiguamente al principio era bastante disfrazado un poco su comportamiento, como tratar de hacer amistad, tratar de generar grupos de confianza, tratar de generar comunidades virtuales y posteriormente ya en los últimos tiempos, dice llanamente, se van identificando 2 metodologías o modalidades. Está el acosador que va directamente a contactar a un menor y va a ofrecer o va a exponer a un menor a pornografía, ya sea adulta o infantil. Y por otro lado tenemos algunos que aún siguen utilizando un disfraz en las redes sociales o en las aplicaciones para poder primero tener un contacto con un menor, ganar su confianza y posteriormente evidenciar claramente sus intenciones que puedan existir. Ahora, principalmente
estas modalidades van muy de la mano por la falta de conocimiento que tienen por parte de los menores a cómo funcionan las redes sociales, a cómo funcionan las aplicaciones, ¿ya? Y obviamente que aquellos acosadores se han generado una expertise en lograr identificar y detectar cuáles son las vulnerabilidades del menor que está conectado en esos momentos. ¿Qué quiere decir esto? Que un acosador no va a la primera a solicitarle alguna imagen de pornografía, pero si ve el contexto, la página en la cual se encuentran, las aplicaciones, las conversaciones, las imágenes que tiene, los comentarios que realiza otras publicaciones, puede claramente identificar cuál es la tendencia o cuál es la carencia de información que tiene el menor. ¿Ya? Muchas veces los menores lamentablemente caen en este tipo de situaciones, en este tipo de sujetos o personas, perfiles, vamos a hablar de perfiles en Internet, Ujú. principalmente por falta de conocimiento, por tratar de entender cómo funciona un poco la sexualidad, entender cómo funciona, qué es lo que me pasa con los cambios corporales o cuáles son mis demostraciones. Entonces, eso mismo va vinculado a un tema social que lo hemos conversado anteriormente, pero es muy importante señalarlo, a la validación que yo puedo buscar entre mis pares, ¿ya? La validación es una conducta humana, es una conducta natural. Quiero entender cómo funciono, quiero que los demás me vean como su símil, como su igual, y por ende voy a hacer eco de comentarios muchas veces fantasiosos, de historias vinculadas a relaciones sexuales o experiencias sexuales. Y si físicamente no las logro entender, no las logro comprender o no me han explicado adecuadamente lo que es la sexualidad, probablemente voy a buscar en las redes sociales como menor de edad, va a buscar a aquella persona que le puede entregar información con respecto al tema que los papás no le pueden entregar, que un adulto responsable no puede entregar, que el establecimiento educacional no puede entregar. Y eso va ligado netamente a los temas que son difíciles como adultos para nosotros tocar con nuestros hijos, que son las erecciones, que son el comportamiento que pueda generar en los genitales femeninos, masculinos. Ese tipo de cosas no las encontramos muy cercana a nuestra mano. Entonces los menores buscan a través de las redes este tipo de información. Y las personas, los perfiles, han logrado una expertise que busca entregar esta información y obviamente desde su prisma, acompañada de a lo mejor de ofrecer algún tipo de experiencia sexual, ofrecer algún tipo de imagen y todo esto relacionado principalmente al abuso. Cuando hablamos de grooming, y quiero señalar también, al principio, el grooming como, no existe como delito, es un anglicismo. Lo que se denuncia principalmente es abuso sexual impropio, abuso sexual sin contacto con un menor de edad, abuso sexual de un menor de edad, exposición de material pornográfico a tanto adulto como infantil a menores de edad, amenaza, extorsión, otros hechos como muchas veces lo tipifican ya que no está dentro del establecido, pero igual, de igual manera se investiga. Entonces, poder establecer el grooming que se investiga, la verdad que no tiene ningún tipo de asidero legal con respecto a ese tema, pero sí, si desglosamos la cantidad de denuncias que puedan existir con respecto al abuso, con respecto a la exposición de material pornográfico, con respecto a amenazas, a extorsión que puedan recibir los menores de edad, sí, son bastante amplias y un gran porcentaje es señalada o tipificada como otros hechos, ya otros hechos constitutivos de delito, que son investigados por el Ministerio Público y que nos entregan la información para poder nosotros efectuar las investigaciones correspondientes, los indicios y establecer la claridad de los hechos. Entonces eso ya es bueno señalarlo. Nunca le van a tomar una denuncia por grooming, Por pero sí grooming. van a tomar una denuncia por abuso sexual, por exposición de material, como lo dije anteriormente. Luis, usted nos ha dado harta información en este rato, pero me quiero quedar con algo que usted señala y que hace referencia con la educación sexual que pueden recibir los niños, niñas y adolescentes, ¿no es cierto? Entendemos desde la biología que la sexualidad nos acompaña desde el inicio hasta el término de nuestra vida, entonces es un tema que como profesionales, como padres, como cuidadores, debemos estar conversando constantemente con los niños de acuerdo, ¿no es cierto?, a su etapa de desarrollo, al lenguaje que ellos puedan entender, pero principalmente, y ahí de recomendación para nuestra comunidad,
poner estos temas en los niños. No es malo hablar de sexualidad con los niños cuando ellos comienzan a verbalizar, no se les abre un mundo, sino que esa conversación los invita a ellos a entender lo que está sucediendo, ¿no es cierto?, a nivel biológico, lo que pasa con los adolescentes cuando empieza a cambiar su cuerpo, ¿no es cierto?, esta búsqueda de la identidad entre los pares a la que usted hacía referencia. Es muy importante porque se va generando, ¿no es cierto?, este lazo de confianza entre el adolescente y el adulto, ¿no es cierto?, que nos va a permitir detectar alguna situación de vulneración de derechos en los niños, niñas y adolescentes, independientemente que sea a través del ciberespacio o este abuso sexual propio o impropio del que usted habla, ¿verdad? El, Principalmente esa conversación, ¿no es cierto?, y esa educación sexual que tiene que estar presente siempre en las casas, en los establecimientos educacionales, en los clubes deportivos y en los distintos lugares donde los niños y las niñas se están desenvolviendo y están con sus pares, porque en el fondo conocemos, y me imagino que usted también en su experiencia como policía lo ha visto, hay muchos riesgos, principalmente de abuso sexual, cuando no se educa a los niños, ¿no es cierto?, en el autocuidado de su cuerpo, en decidir quién se puede acercar, quién no. Entonces, todas estas situaciones que nosotros cotidianamente lo vemos en la casa, pensando siempre en un agresor físico que puede estar cerca de los niños y niñas, también lo podemos traspasar al ciberespacio, ¿no es cierto? Principalmente con este creciente uso de los niños y las niñas y los adolescentes principalmente y de las redes sociales. Y el fenómeno que viene acompañando, ¿no es cierto?, desde la pandemia con el uso o con la exposición permanente de los niños, las niñas y los adolescentes a las pantallas, a las redes sociales, a esta hiperconectividad que tienen para sus clases, para sus talleres, e incluso para comunicarse con sus amigos. Claro que sí. Claudia, tú has tocado varios temas y que son importantes. Voy a tratar de ordenarlo dentro de tu largo, extensa TIC. pregunta, ¿ya? Principalmente, a ver, la principal herramienta que puede existir es la comunicación, ¿ya? Muchas veces se ha hablado mucho de los papás, muchas veces prohibimos ciertas conductas, pero tenemos que ponernos en el lugar del menor. El menor, en su identidad o en su persona, desconoce las consecuencias de sus actos. Nosotros como adultos tenemos claramente y sabemos las consecuencias de cada acto porque hemos aprendido a través de nuestra experiencia, ¿ya? Nos hemos caído, hemos aprendido a través de la experiencia y por ende los menores no tienen esa experiencia. Vale decir que, un ejemplo bastante burdo, pero si a un menor de edad se le dice que si se para en una silla se puede caer, el menor hasta que no pierde el equilibrio o se cae, no va a aprender lo que es caer, no va a aprender a lo que es un golpe. ¿Entiendes? De cierta manera aprendemos con la experiencia como seres humanos. Ahora, vinculado a este tema de la tecnología, no basta tan solo llevar un tema de sexualidad a la mesa, como lo dices tú, o en cualquier entorno, sino que va bien y especialmente utilizamos esta plataforma para ver la responsabilidad que tenemos como adultos dentro de esta sociedad. ¿Ya? Muchas veces hablamos de los derechos, pero responsabilidad que tenemos como adultos. Si tú normal lo recuerdas, antiguamente cuando habían dos menores peleando en la calle, no faltaba inmediatamente un adulto y los separaba. Hoy en día, dos menores peleando en la calle y 50 adultos sacando teléfonos para grabarlos. Entonces, ese es el cambio social que hemos tenido. No quiero decir que esté bueno o malo, pero hemos cambiado como sociedad, no hemos cambiado cómo nos vinculamos con la tecnología. Antiguamente, y no antiguamente, sino que hablemos de 3 años atrás, tener a un niño más de 5 horas conectado a un computador era dañino. Hoy en día los tenemos 5, 6, 8 horas conectados a un computador. Entonces, y es parte de la educación. Entonces también tenemos que ir acomodándonos, irnos adecuando al uso de la tecnología y qué es lo bueno, qué es lo malo. La principal herramienta es que el menor logre identificar si está siendo vulnerado o no. Esto es importante porque muchas veces parte como un juego, parte como algo anecdótico, como un compañero le contó a otra compañera que un sujeto después de hablar 5 minutos le mostraba los genitales y se ríen de ese sujeto y le escriben cosas y lo insultan, pero esos menores, cuando sean adultos y tengan hijos, recién ahí se van a dar cuenta
que ese juego era un abuso, era una situación de abuso, que un adulto lo estaba exponiendo a una situación que no era propia a la edad o al adolescente. Entonces, como adultos también tenemos que entender cómo funcionan las aplicaciones, cómo funcionan las redes sociales, qué permite y qué no permite, ¿ya? Tú muy bien lo dijiste, nos preocupamos del entorno y nos preocupamos del sujeto que pueda abusar o el individuo que pueda abusar de mis hijos. Generalmente, y como ustedes muy bien lo saben, y sale habitualmente en la prensa y en diferentes medios de comunicación y en temas de conversación con este tema, muchas veces los abusadores son cercanos al menor, son cercanos a la familia. ¿Por qué? Porque como les dije anteriormente, estamos hablando de romper los lazos de confianza, es decir, buscamos una confianza con alguien que el menor confíe en mí para poder mostrarse o poder tener algún tipo de contacto. Entonces, también entender que si como sociedad nosotros estamos alineados con un mismo tema, que es la protección de nuestros menores, es porque estamos protegiendo nuestra sociedad. El día de mañana nosotros vamos a ser adultos y ¿quiénes van a proteger a nosotros? ¿Quiénes van a generar leyes? ¿Quiénes van a cuidar? ¿Quiénes nos van a atender en los centros? Son nuestros menores. Y si estos menores son vulnerados, probablemente como sociedad no vamos a tener una sociedad muy sana, tanto en el tema sexual o en lo emocional. Un abuso sexual, a diferencia de otros delitos en los cuales se cometen, son uno víctimas, probablemente eh, ustedes pueden detectarlo. Yo no soy psicólogo, no soy experto en el tema, pero estoy seguro, en virtud de la experiencia que tengo y a las conversaciones con algunos papás y menores y adolescentes, que el abuso sexual puede uno tratar de borrar la situación, pero se recuerda con lujo de detalles cómo ocurrió y cuándo ocurrió y por qué ocurrió. Ahora, ¿cuál es el problema? Que tenemos a un adulto que le dice, no hagas esto, porque te van a abusar de ti, pero no le explicó lo que era abusar. Y tenemos por otro lado que con las ganas, el deseo de recabar información, darle explicación o ponerle un nombre a todo esto, lo que me pasa, que sabe que me siento raro, pero si no le explica que es excitación, si no le explican que es una erección, como dije, difícilmente va a poder entenderlo. Y basándose en eso, cuando ocurre el hecho, el menor se siente responsable de todo lo que le pasó, porque él sabe que se le dice, sí, lo que pasa es que me contacté con una persona, un desconocido, inmediatamente los padres le van a decir, pero si te dijimos que no lo hicieras, se va a sentir responsable, entonces no lo voy a contar. Por otro lado, si el menor llega a contar la situación, probablemente los papás o los adultos responsables, cuando quieran recabar información de cómo ocurrieron los hechos, probablemente el menor les va a entregar información que los adultos quieren escuchar, no realmente cómo ocurrieron los hechos, por el miedo a que lo recriminen, por el miedo a que le digan que es culpa de él lo que pasó, o por el miedo que le dije, te dije a las 3 de la mañana que no estuvieras chateando con nada, te dije que ese programa o ese juego era peligroso, te dije esto. Tenemos que entender que nuestros menores de edad están en un constante crecimiento y en una constante formación. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo le digo en una oportunidad, mira, te voy a comprar este celular porque es bueno, porque tiene tantas características, pero no quiero que te comuniques con personas desconocidas, si se lo dijimos hace 2 años atrás cuando se lo compramos, probablemente en ese proceso ya a los 2 meses ya estaba conversando con mucha gente desconocida. Entonces, entender cómo funcionan los menores, cómo funcionan los adolescentes. Y para eso no podemos recriminarlos como adultos. Somos adultos, pero tenemos que ponernos en el lugar de ellos. Tenemos que entender claramente que no existen menores que hayan nacido con la sexualidad aumentada. No existen menores que sean sexualizados por naturaleza. No, un menor es violento, es agresivo o es sexualizado en virtud de que tuvo una situación, un acto que lo llevó a ser de esa forma, es decir, vio una imagen que no correspondía a una edad que no correspondía, vio una escena que no correspondía a una edad que no correspondía. Claramente es un fenómeno que nos acepta como sociedad, porque no todos tenemos las condiciones apropiadas para no exponer a un menor, por ejemplo, a una relación sexual que puedan tener los papás en una habitación o que el menor no puede escuchar. Son temas sociales, son temas que van vinculados a la vivienda, van vinculados a la comunicación que pueden tener, van vinculados al tipo de trabajo que puede tener la persona. Pero si estamos conscientes como adultos del resguardo que tiene que tener ese menor para no vulnerar
la inocencia de ese menor, probablemente dentro de nuestras limitaciones vamos a poder adoptar las medidas más apropiadas a un momento determinado. Entonces, si tú lo ves, son varios temas, son varias áreas que van vinculadas a este tema y principalmente va focalizado a que el menor no sea vulnerado. Muchas veces, en forma inconsciente, los papás vulneran a los menores pensando que es algo simpático, como por ejemplo grabar a un menor saliendo de la ducha, riéndose y corriendo de nuevo por la casa. Y decimos, oh, qué simpático, y lo compartimos con la familia. Y pensemos, ¿esta imagen la verá solamente la familia? Si la comporta a través de una red social, ¿quiénes tendrán acceso a esta imagen? Todos lo verán como un acto va bien natural, un acto simpático, un acto tierno, o algunos pensarán al menor como un objeto sexual. Y esa es la preocupación que tenemos que tener como adultos, no exponer a nuestros menores a situaciones que puedan ser en algún momento vulnerables, ¿ya? Hablar de un menor, obviamente que, como te lo dije anteriormente, he tratado de no hablar de ningún tipo de caso. ¿Por qué? Porque cada vez que vemos a un menor o hablamos de un menor, lo estamos vulnerando nuevamente. Y nuestra misión como sociedad, y no estoy hablando como funcionario de la PDI, como sociedad, es que estos menores no sean vulnerados, cuidarlos en todo aspecto. ¿Se imaginan ustedes que es una cosa muy simple, muy sencilla, y que muchas veces lo digo que es de sentido común? Si todos los adultos, nosotros, cuidáramos a nuestros menores del entorno, ¿cómo seríamos como sociedad? Todos nos preocuparíamos de situaciones complejas, todos estaríamos con nuestras antenitas atentas a cualquier situación que podría ser una situación vulnerable menor. Ahora, no quiero decir que nos vamos a ir a un extremo, que cualquier acto va a ser considerado como un abuso, porque probablemente si tú le preguntas a mis hijos quién les da beso, van a decir que el papá. Y no quiere decir que sea es una demostración de cariño, pero si le enseñamos a un menor a lograr identificar qué cariños le incomodan, qué cosas lo hacen sentirse extraño. Por ejemplo, una caricia, no todos los niños se sienten de la misma forma. No un beso, no todos reciben un beso de la misma forma. Hay situaciones que lo hacen sentir incómodos. Y esas situaciones son las que las debemos proteger. De esas situaciones. Y que ellos lo logren identificar. Y para eso, volviendo al tema anterior, es la comunicación. Es importantísima lograr establecer una comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo como imagen paterna o adulto responsable la pierdo y trato de ser amigo, probablemente pierda esa clase de comunicación porque dentro de la lista de amigos me va a tener al último entre los amigos. Pero desde el punto de vista, si soy muy restringido como adulto, si controlo todo, probablemente tengan cero confianza con el menor o adolescente al momento de contar una situación de este tipo. Lo que buscan los menores bajo una situación es el apoyo, la contención, principalmente es eso. Sé que como adulto lo he visto en algunos papás que han hecho denuncias, la rabia, la ira, la impotencia, el tratar de lograr algún objetivo lo lleva a tomar o a cometer actos que son muy poco apropiados para el menor. El menor necesita contención, cariño, necesita compañía, necesita entendimiento, no necesita que le expliquen por qué pasaron las cosas, porque como adulto probablemente lo sepa y sepa muy bien que fue a través de una red social, sepa muy bien con el mensaje, sepa muy bien el teléfono utilizado, sepa muy bien el contacto. Y el adulto lo sabe, pero es necesario que el menor se haya puesto a esa situación. Ahora tenemos que entender que también va ligado a cómo nosotros nos vinculamos con las redes sociales, nos vinculamos con la tecnología. Como adultos nos vinculamos con un fenómeno lentamente social en nuestro grupo de contactos, en estos últimos años un tema laboral o educativo principalmente, pero los menores adolescentes se vinculan con la tecnología de igual forma que los adultos. Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos para poder entender cómo se relacionan. Tenemos que entender que no es lo mismo. Un menor no utiliza la tecnología de la misma manera, no utiliza la tecnología del mismo forma, no utiliza el mismo lenguaje. ¿Ya? Hay grupos, hay redes sociales entre los menores, establecen relaciones sentimentales, incluso se casan a través de redes sociales sin conocer al menor, sin conocer y tienen familia, y son papá, mamá, hijos, y son primos, y tienen mascotas a través de redes sociales.
Entonces, entender cómo funciona ese fenómeno es importantísimo, pero es una preocupación que tenemos cada uno de nosotros, porque cada uno conocemos a nuestro hijo. Nadie nos enseña a ser padre, nadie nos enseña a educarnos, pero sí podemos ir generando poco a poco el camino más adecuado para poder compartir y poder comunicarme con mi hijo. Porque lo que yo quiero como papá es que en algún momento determinado mis hijos logren identificar si son víctimas de algún abuso o un intento de abuso y que tengan la confianza suficiente en contármela para poder tomar las medidas correspondientes, ya sea bloqueando, aislarlo directamente, recabando información, haciendo impresión de pantalla, mensajes, recabando información si es que es demasiado tal, o efectuar la denuncia correspondiente. Pero tenemos que entender que vamos a exponer a nuestro hijo a diferentes situaciones. Luis, tenemos acá un mensaje de Francisca que dice tremendo mensaje de la comunicación con los niños y las niñas, sobre todo ahora en una era tan digitalizada donde no prima la relación presencial. Gracias, Francisca, por tu comentario. Efectivamente, o sea, hoy lo señaló usted, lo hemos visto en distintos espacios, ¿no es cierto?, donde nos bajan o nos muestran un nuevo paradigma del uso de las redes sociales perdón, del uso de las tecnologías a menor edad. O sea, antes, y lo conversábamos con nuestro primer invitado cuando hablamos sobre salud mental y la exposición, ¿no es cierto?, permanente a las pantallas. Antes era impensado, o los papás resguardaban mucho la primera infancia, ¿no es cierto?, con respecto a la conexión, a que tuvieran teléfono, que se pudieran estar en el computador, viendo YouTube. No, era difícil, ¿no es cierto?, encontrarse con adultos que presentaran esas conductas. Sin embargo, hoy la situación pandémica que nos ha cambiado un poco nuestra vida, nos hace parte, ¿no es cierto?, que hoy vemos a niños de 4 o 5 años que están en prekinder y en kinder, que se tienen que conectar a una pantalla para recibir su educación. Y por otra parte también tenemos esta situación de confianza, ¿no es cierto?, a la que usted se refería cuando hablábamos principalmente de cómo identificamos, porque te dice, la forma en que tenemos los adultos de usar las redes sociales o el fin por el cual usamos las redes sociales es tan distinta al fin que tienen los chiquillos y las chiquillas hoy, ¿no es cierto?, cuando se conectan. Yo tengo una hija adolescente, sobrinos adolescentes, ¿no es cierto?, y veo que estos juegos en los que ellos participan están entregando constantemente mucha información. O sea, tú de repente pasáis y tú escucháis, oye, ¿con quién estás hablando? No, con la compañera del colegio. Pero en realidad, oye, no sé, pues no, yo no sé como mamá si efectivamente la persona con la que está hablando es la compañerita de colegio que 2 años atrás venía a la casa a jugar. Entonces, yo creo que también hay si bien existe un compromiso de parte de los papás de estar pendientes de las redes sociales, cómo lo usan los niños, también existe poca información para quienes somos padres y cuidadores de frente a qué fenómenos se exponen nuestros niños o a qué riesgos se exponen. Ustedes decía, forman familias, pololean, tienen relaciones sentimentales, todo a través de estas redes sociales o juegos, y nunca se han visto, nunca se conocen, pero me imagino que ellos están constantemente entregando información a través de estos canales para poder formar esta familia, porque en el fondo, no sé, pues cómo nos interesamos en las demás personas. Dejamos un poquito la pregunta ahí, porque nos escribe la señora Juana y nos dice, es un tema bien interesante y profundo. La base de todo es tener una estrecha comunicación. Felicitaciones. Gracias, Juanita. La Juanita es una vecina de Quilpué. Nunca he podido pronunciar bien su apellido, así que no, vamos a dejarle en Juanita. Un abrazo para usted, Juanita. Eso, don Luis, estamos ahí en esa ignorancia, ¿no es cierto?, los adultos de qué es lo que están viendo los chiquillos, cuáles son los verdaderos riesgos, y principalmente, yo creo, por lo que usted nos señala, que el fin de un adulto en las redes sociales es distinto al fin de un adolescente, principalmente en su uso. Ya, primero que todo, yo creo que hay puntos bastante básicos. No, tan ignorantes como adultos no somos, porque sabemos cómo funcionan hoy en día, ¿ya? Pero nosotros tenemos muy claro para qué se utiliza la tecnología.
principalmente entender qué es lo comunicación y qué es estar conectado. Yo a través de tecnología en este momento estoy conectado con todas las personas que están en estos momentos viéndonos y estamos conversando. Pero yo estoy consciente que esa conexión no es comunicación. ¿Por qué? Porque yo no estoy sintiendo el perfume de las personas, yo no siento el entorno, no estamos compartiendo un espacio físico, no veo si estas personas están sentadas en una forma, están parados, están mirando a otro lado o están viendo televisión al mismo tiempo. Entonces, esa comunicación, si ustedes la logran entender, se logra única y exclusivamente si yo estoy en presencia de otra persona. Como muy bien lo señalaba anteriormente, la comunicación es importante, la presencia, la falta de presencia, pero tenemos que entender también que la tecnología, yo trabajo en el cibercrimen, me gusta la tecnología, constantemente estoy tratando de capacitarme con respecto al tema por el uso que, por un fenómeno, o sea, por una necesidad profesional y un fenómeno social y un interés personal. Pero también tengo que entender los riesgos que corro con tal o cual aplicación descargar. Es importante saber que las aplicaciones o las redes sociales se deben descargar o se deben ingresar dependiendo de la necesidad de la persona. ¿Ya? Si es que esto, ¿qué es lo que genera? ¿Una vinculación con mi entorno, una necesidad de comunicación o netamente busco una validación porque todos tienen esta red social, yo también la tengo que tener? O porque todos se comunican por acá, yo también la tengo que tener. Tenemos que tener claro para qué lo utilizamos. Si nosotros logramos identificar y discriminar qué es lo que nos sirve, qué es lo que no nos sirve, claramente podemos tener un conocimiento con respecto al tema. Y no basta saber o conocer a cabalidad técnicamente cómo funciona, pero si una aplicación le pide tener acceso a su micrófono, tener acceso a sus contactos, tener acceso a su cámara, tener acceso a su ubicación, claramente, sin que yo le diga ni mi nombre, está compartiendo cuatro datos que son valiosísimos para poder identificar a una persona. Entonces, tenemos que entender cómo funcionan las redes sociales, tenemos que entender la tecnología y no podemos castrarlos tecnológicamente a nuestros hijos prohibiéndole la tecnología, porque lamentablemente ustedes se dieron cuenta en este fenómeno de estos años, de estos últimos años, en los cuales hemos sido víctimas de la pandemia del COVID-19, hay adultos que tienen problemas para poder sacar cuentas corrientes, hay adultos que tienen problemas para poder descargar los bonos, hay adultos que tienen problemas para poder sacar un bono médico, hay adultos que tienen problemas para recibir una atención médica a través de Internet y ténganlo por seguro, y yo creo que muchos nos hemos sorprendido que al momento de implementarse todo este sistema, muchos de nuestros hijos o adolescentes se les daba en forma natural descargar aplicaciones, habilitar cuentas, crear correos, compartir imágenes, compartir videos, crear PowerPoint, compartir trabajo y hacer multitareas en forma simultánea, lo que nosotros para adultos era difícil. Y ahí es el llamado a decir, ah, mira, tantos saben, yo también puedo aprender de mis hijos, yo también puedo aprender de los adolescentes. Ellos me pueden enseñar a mí cómo funcionan las redes sociales, en qué redes sociales están. Si como adulto también soy parte integral de estas redes sociales, probablemente entenderé cómo funcionan y lograré identificar los riesgos potenciales a los cuales se exponen mis hijos a participar en estas redes. Entonces, no es que sea todo malo, la tecnología no es mala, depende mucho de quién la utilice, depende mucho quién esté detrás de una red social, de una cuenta o lo que busca utilizando esta red social. Entonces, es importante, por eso que vuelvo a decir, la comunicación, el constante conocimiento y establecer que la tecnología está y es nuestra herramienta que en el día de mañana nuestros hijos probablemente se desarrollen o se desempeñen en profesiones que hasta el día de hoy no han sido creadas y van a ser creadas en el futuro con tecnología. Entonces, necesitan entender claramente cómo funciona la tecnología para poder desempeñarse el día de mañana de la mejor forma posible. Mire, Luis, acá tenemos a Néstor Pérez que dice, ¿qué señales son repetitivas como para detectar posibles problemáticas relacionadas con el tema? Me imagino que Néstor nos está preguntando sobre algunos indicadores, algunas situaciones que sean más comunes que otras. Bueno, son señales bastante generalizadas, ¿ya? No quiere decir que esté siendo víctima el menor de alguna situación, pero generalmente cuando hay cambios de comportamiento en el uso de tecnología, por ejemplo, si el menor acostumbraba a revisar su teléfono o meterse al computador desde cualquier lado de la habitación, no le importaba quién pasaba detrás de él o quién estaba viendo lo que escribía,
y de la noche a la mañana empieza a ocultarse, escribe solamente en lugares donde le permiten una cierta privacidad, ya ese es un llamado de atención. Nadie oculta algo que sea natural o que no esté prohibido, y los menores actúan de exactamente la misma forma. Eh, Muchos menores hoy en día, casi todos tienen sus sistemas de teléfonos hasta altas horas de la noche. Ahora, que estén conectados a altas horas de la noche tampoco no es un indicio de ser vulnerable. Sí, aumenta la vulnerabilidad, pero conozco de casos que hay menores que han sido víctimas de abuso a las 3 de la tarde, a las 2 de la tarde, cuando la mamá está viendo televisión, ¿no? O está cocinando, ¿me entiendes? Va bien, más bien cómo se vincula el menor o los cambios conductuales que son bastante significativos en un momento determinado, ¿ya? Hay conductas propias de los adolescentes cuando empiezan a temas de la sexualidad, se arreglan más, los niños empiezan a bañar con mayor frecuencia, cuando tenemos problemas que los niños son un poco malos para la ducha, las niñitas se empiezan a maquillar o empiezan a sacarse cierto tipo de fotos, pero tenemos que entender que son cosas de conductas normales, propias del ser humano, pero cuando se sexualiza una imagen, ya es distinto, ya busca otro fenómeno, busca otra reacción en aquellas personas que van a ver las imágenes de los menores. El lenguaje utilizado, los tipos de conversaciones en redes sociales también son indicios importantes de cómo ocurren los hechos, ¿ya? ¿Qué es lo que está pasando con él? Hay una introspección, ya no es tan extrovertido con sus sentimientos, emociones, hay situaciones que lo hacen sentir vergüenza cuando se las tocan, o ya no se sorprenden de ciertas cosas. Son indicios que uno como adulto puede ir detectando. Nadie sabe más de su hijo que los propios padres o el propio adulto que está a cargo de esos menores. Entonces es importante saber eso. Ahora, hay muchos menores y adolescentes que están al cuidado de personas de tercera edad y es difícil lograr entender cómo funcionan, cómo este tema. La brecha Y digital es mucho más amplia es también en mucho más esa. amplia y difícilmente va a lograr ser una persona, un adulto de tercera edad, que no está preparado para este tipo de cosas, menos para el cuidado del menor, pero lo hace por un tema social, y ahí necesariamente requiere de la ayuda o la colaboración de algún adulto que esté más cercano al menor, una tía, un primo, un tío, que puede ir orientando esta situación y pueda apoyar de la mejor forma posible este tipo de cosas, este tipo de aprendizaje, este tipo de formación social y educativa a través de las redes sociales. Nosotros como adultos y como sociedad validamos mucho las redes sociales, validamos mucho lo que aparece en Internet, pero en la práctica no sabemos de dónde proviene esta información, si la fuente es fidedigna o no. Si nosotros como adultos cometemos ese error y creemos que porque me llegó un WhatsApp a las 3 de la tarde que me dice que en Valparaíso va a haber un tsunami y tengo que arrancar a las 5:30, y arranco a los cerros logro entender que no existe máquina en el mundo, no existe tecnología que pueda predecir un fenómeno así, pero sí le creo un WhatsApp, imagínense lo que puede pasar con un menor de edad, le puede creer absolutamente a todo. Qué importante, porque nos vemos de repente con estos bombardeos de mensajes, ¿no es cierto?, donde empiezan a circular y hacerlos virales, ¿no es cierto?, y se van repitiendo. Y como dices tú, a veces los adultos nos cuesta un poco manejar esa información para un niño, ¿no es cierto?, desde su construcción y desde su desarrollo, desde su construcción emocional y el desarrollo también toman decisiones, ¿no es cierto?, frente a estos mensajes que son un poco erradas y que si se ponen a pensarlo, no lo tomarían, ¿no es cierto?, desde su educación, desde su conocimiento, ¿no es cierto?, pero como llega y se va viralizando y se va validando entre estas redes sociales, para ellos también es válido. Creo que sí. Marixa Montenegro nos dice, buenas tardes, se agradece un espacio para conversar y aprender de temas relacionados con infancia, que tanta falta hace en nuestro país. Tener conocimiento para abordar diferentes problemáticas que se presentan en la infancia y adolescencia. Saludos. Gracias, Maritza, un saludo grande también para ti, un abrazo y gracias por estarnos viendo este martes. Luis, tenemos a... uy, que pasó rápido, no, pasó muy rápido la hora, así muy interesante, estaba muy Bueno, concentrada eso es ahí. bueno. Es entretenido, porque en el fondo cuando uno va tocando estos temas, que en el fondo no,
la investigación no es conocer de la investigación no es común, ¿no es cierto? Pero como usted lo dijo al principio del programa, o sea, la investigación es algo, lo que ustedes investigan es algo que está pasando en la sociedad y que como sociedad vemos también el fenómeno. El tema es que a veces no lo entendemos o lo entendemos en la manera en que tengamos ciertas herramientas, ¿no es cierto?, para procesar. Dudas con respecto a las redes sociales. ¿Cuáles son las redes sociales hoy más utilizadas por los adolescentes y qué riesgos implica esa red social más utilizada? Bueno, para entenderlo, nosotros como adultos conocemos algunos tipos de redes sociales. La verdad es que los adolescentes menores conocen una enormidad de tipos de redes sociales. Últimamente lo que se está generando mucho es Instagram, es Snapchat, Telegram o TikTok, que son las redes sociales más populares. Generalmente va Twitch. enfocado al tema más popular, ¿ya? Entender cuál es cómo utilizamos las redes sociales es básicamente entender cómo funcionan. Principalmente que tenemos que tener conciencia que un creador de redes sociales no la hace pensando en la sociedad, no la hace con el propósito de darle una herramienta a la sociedad para que los comuniquemos. Si ustedes pueden googlear, los creadores de redes sociales son las empresas con mayor dinero en el mundo. Entonces, detrás de todo esto hay un fenómeno que es de información y la información que pueden captar. ¿Por qué? Porque la información con inteligencia y con inteligencia focalizada por lograr entender, por ejemplo, a que personas como tú les gusta el azul o el celeste. ¿Por qué? Porque tienes un adorno en tonos azules, tu chaqueta es de color azul, te gustan las aves, y esa es información que tú no me la diste, que la estoy viendo. Imagínate de un programa de comunicación, un programa digital que pueda lograr establecer desde dónde te conectas, qué es lo que hace, cuáles son tus gustos, a quién le das un like, cuál es tu edad. Yo incluso podría diseñar ropa que te gustara a ti sin que tú supieras que yo lo estoy focalizando en ti. Y así funcionan las redes sociales, así funcionan. Son una herramienta fundamental hoy en día como sociedad para comunicarnos, pero también tenemos que entender que cada vez que nosotros nos comunicamos, nos conectamos, también están obteniendo algo nuestro. ¿Ya? Nosotros somos un producto, ellos nos comercializan en base principalmente a la información que nosotros entregamos, pero son una herramienta. Ahora, si yo como usuario estoy consciente de eso, me voy a preocupar de tomar mi resguardo y cuidar ciertas situaciones. Un ejemplo bastante sencillo, te podría decir en YouTube, uno baja una o dos canciones de un tema, inmediatamente te sugiere temas vinculados y uno dice, oh, me están adivinando mi gusto musical. Y no, es la información que tú entregaste y algorítmicamente te están entregando lo que tú esperas escuchar. Y eso mismo pasa cuando nosotros vemos un tweet, cuando nosotros vemos alguna publicación política, nos van a vincular con esa publicación política o similarmente a eso. Y no quiere decir que todo el mundo esté pensando así, no quiere decir que todo el mundo esté escuchando la misma canción, sino que la red social o la aplicación está diseñando una ruta apropiada a mi gusto para poder entregar información, noticias que sean propias de mí. Oye, sí, el azul, allá. El azul es un color que me gusta, así que me leyó bien. Eh, Luis, Melanie nos dice, buenas tardes, ¿existe algún programa que detecte este tipo de acoso? Por ejemplo, lenguaje inapropiado. Saludos. Ya, la verdad que incluso podemos dedicarnos a trabajar en el diseño de un programa de estas características. Pero si como adulto logras buscar en internet el tipo de lenguaje utilizado por adolescentes de menor edad, te vas a encontrar con una gama enorme de lenguaje, de modismos, de conjugación de palabras, de anglicismos, de mezcla de idiomas, tanto vinculados, no sé, al K-pop, al hentai, al anime, anglo, orientaciones, unos modismos mexicanos mezclados con ruso, es bastante amplio con respecto a ese tema, principalmente descargar un programa para poder controlar a nuestros hijos, la verdad que es bastante poco provechoso. ¿Por qué? Porque el día de mañana, y no va a ser más tarde que temprano, el niño se va a enterar que está siendo monitoreado a través de un programa. Y así como lo voy a entender, yo puedo crear una cuenta hoy
y en 5 minutos más puedo tener 20, 30 cuentas de Facebook. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Más bien, y lo vuelvo a insistir, yo sé que soy majadero en este tema, la comunicación, principalmente es eso, entender cómo se comunican. Si un menor tiene la información que busca desde sus padres, desde un adulto responsable, no lo va a buscar en internet porque ya no le interesa. Ya no necesita que un compañero le diga qué es la excitación o que le diga que siente cosquilleo en sus pechos o en su vagina. No necesita eso porque ya recibió esa información. Principalmente nosotros tenemos que estar adelante de eso, de las necesidades de nuestros menores, de nuestros adolescentes, en forma apropiada, que nos orienten. Si el día de mañana nuestros hijos nos dicen pornografía, pucha, lamentablemente es muy difícil, pero explicar con la visión de padre o adulto responsable qué es pornografía a un menor de edad es bastante distinto que un tercero desconocido en una red social le muestre una imagen de pornografía. Porque le va a dar otro contexto, le va a dar otro significado y el objetivo. Entonces, yo sé que es difícil la comunicación porque yo también soy papá y hay que estar luchando constantemente y un hijo reacciona de una forma y otro hijo reacciona de otra. Pero lamentablemente, como adultos, ese es nuestro trabajo, es nuestra pega, nuestra obligación educar y formar a nuestros hijos dentro de esta sociedad. Y es parte de nuestra preocupación también, así como tenemos que ir muchas veces a reuniones de curso que no queremos, también tenemos que hacerlo con nuestros hijos. Y es importante adoptar esa responsabilidad y no traspasar la responsabilidad de educar a un aparato tecnológico, porque el que educa, el que forma, son los papás, los adultos responsables, que quieren estar cuidado del menor, no la tecnología. La tecnología es un elemento para comunicarnos, para entretener, para formar, educarnos, para trabajar, pero no es claramente un elemento que podemos entregarle como un chupete digital o una nana digital que tenemos a nuestro cuidado en la habitación. Y para que no nos moleste el menor y que no nos hagas preguntas, nosotros mejor googlearlo. Es eso principalmente el llamado. Nos quedamos con hartos aprendizajes el día de hoy. Lo principal, tener una buena comunicación clara, directa con nuestros niños, niñas y adolescentes. Esforzarnos los padres también por aprender de lo que ellos están aprendiendo y finalmente ver la importancia, ¿no es cierto?, que todos los procesos de desarrollo tienen que ir acompañados, ¿no es cierto?, de un adulto o una adulta. Cuando existen estas brechas digitales tan amplias, es bueno para aquellos cuidadores que son adultos mayores o que tienen mucha diferencia de edad con los niños que cuidan, hacerse asesorar o apoyar por una persona que esté más cercana a los intereses de los niños y las niñas. Eh, Finalmente ya, Luis, estamos terminando con el programa, agradecerte la compañía, la información, todos los conocimientos que nos has aportado. Antes que te despidas, cuéntanos, pues, si hay algún papá, mamá, cuidador que tenga la duda, que siente que su hijo pueda estar acosado, que ha tenido un cambio de conducta importante en el último tiempo, que piense que puede estar siendo víctima de alguno de los delitos que tú nos señalaste, dónde denunciar, qué hacer, con quién comunicarse. Ya. Principalmente, si es que ustedes detectan algún tipo o que un hijo, un menor es vulnerable en este momento, es víctima de algún tipo de delito, lo principal es denunciar. Las denuncias las pueden hacer personalmente cualquier unidad policial del país, para decir carabineros, investigaciones o directamente el Ministerio Público, que son las fiscalías. La fiscalía también tiene una plataforma que es el Ministerio Público, en el cual ustedes pueden descargar un formulario de denuncia y posteriormente mandarlo al correo donde corresponde su jurisdicción. ¿Ya? Ese es el canal técnico que pueden realizar para efectuar cualquier tipo de denuncia. Cualquier Consulta, tipo. consulta específicamente, la verdad que hablar de un tema, de una plataforma que pueda responder inquietudes de los menores, la verdad que en ese aspecto nosotros como policía no tenemos tanto como profesores. Y ya les vimos, muchas veces hay profesionales cercanos a nuestros hijos que nos pueden orientar claramente de lo que está pasando, ¿no? Una buena comunicación con los profesores, con el centro de alumnos o de apoderados, poder llegar a identificar alguna situación anómala o que esté siendo víctima de mi hijo. Primero, obviamente hay que llamar la atención a algo específico, pero tratar de establecer qué es lo que realmente pasa. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar que si yo tomo a mi hijo de la mano y lo llevo a cualquier unidad policial a hacer una denuncia por mis sospechas, probablemente lo esté exponiendo a una situación más inquisitiva aún
de lo que está esperado y probablemente no sea tan expuesto como lo voy a decir. Ahora, antes de terminar, yo sé que estamos a pocos minutos, quiero agradecer nuevamente este espacio. Yo sé, a mí también se me hizo muy breve el tiempo, porque son muchos los temas, es muy amplio la información que se puede entregar, pero agradecer este espacio, este nexo, y como hablamos de comunicación, este puente que se genera con la comunidad, que puedan recibir este tipo de información. Para nosotros es enorme o muy gratificante poder contar con estos espacios para poder comunicarnos con todos los que están en estos momentos escuchándonos o están aportando con sus preguntas o sus ideas. Así que muchas gracias nuevamente por la invitación. No será la única invitación, Luis. Claramente lo vamos a dejar invitado para un nuevo espacio, ¿no es cierto?, un nuevo capítulo de este espacio Comunidad Infancia, para que podamos seguir conversando, porque en realidad quedan hartas dudas, queda entender, ¿no es cierto?, porque a veces uno usa un lenguaje muy poco apropiado, ¿no es cierto?, para trabajar estas temáticas. Tenemos mucho que aprender todavía, nuestra comunidad está ávida de obtener información y solamente agradecer, acá nos llega un mensaje de Néstor Pérez, dice, excelente espacio, gracias a Luis Carrasco. Muchas gracias a ti, Néstor, por estar escuchando. Luis, le dejo el espacio para que se pueda despedir de todos quienes nos están viendo, nuevamente agradecer de parte de todos quienes son parte del sitio del suceso.cl por su participación hoy, y vamos a estar en contacto para una nueva invitación. Ya, antes de despedirme, como dije anteriormente, si que son víctimas de algún tipo de abuso, por favor no borren la información, no la eliminen, no rompan los teléfonos. Hemos tenido muchos casos de niños que han sido víctimas y el papá en su proceso de ira, de lograr entender lo que está pasando, rompe los teléfonos, borra información, bloquea mensajes, y esa es la evidencia en la cual se utiliza como policía para lograr establecer quiénes son los acosadores o quiénes están detrás de todo esto. Entonces es importante. Lo importante también es denunciar. Si están víctimas de un hecho, denuncien con los canales apropiados, como les dije anteriormente. Nosotros como Policía de Investigaciones siempre estamos abiertos a comunicarnos con la comunidad y que la comunidad reciba nuestra información. Como tú lo dijiste, hay temas que son técnicos, pero eso lo manejamos los profesionales y que no necesariamente lo tiene que manejar la comunidad, pero sí la comunidad tiene que saber establecer e identificar cuándo es un delito o cuándo no, o cuándo estoy siendo víctima de alguna situación que pueda meditar algún hecho de mayor connotación. Entonces es importante conocerlo y nuestra responsabilidad como adultos, y lo vuelvo a decir, es cuidar a nuestros hijos, protegerlos, a todos los menores, no a los míos, no solamente a los míos, ni a la comunidad, sino que a todos. Porque si nosotros como adultos podemos aportar con este granito de arena, probablemente, por lo menos, el entorno de nuestra sociedad va a ser un poquito mejor el día de mañana y nuestros hijos, nuestros adolescentes van a ser más sanos y van a estar desarrollándose profesionalmente sin ser vulnerados. Muchas gracias, don Luis. Mire, le voy a leer el último mensaje, nos llegó de María Ivonne, dice, muchas gracias por este gran espacio, grande, señorita Claudia, excelente, sus invitados. Saludos desde Ritoque. Nos están viendo de varios lugares, así que estamos muy contentos me alegro, con eso es muy nuestros bueno. amigos. Así que, don Luis, muchas gracias nuevamente y vamos a estar en contacto y este espacio para lo que ustedes necesiten difundir. Muchas gracias, Claudia, que esté muy bien. Chao, chao. Adiós. ¿Cómo están? ¿Les gustó o no les gustó el programa? Estuvo intenso, muchas cosas nuevas. Me imagino que a todos los que estábamos viendo nos pasan cosas, ¿no es cierto? Principalmente aquellos que somos padres de adolescentes. Lo importante, ¿no es cierto? Y el aprendizaje que nos queda de este encuentro es siempre comunicarnos con nuestros niños, conversar, hablar los temas abiertamente con ellos, escuchar sus necesidades, reconocer sus inquietudes. Así que espero que les haya servido este espacio a todos y a todas quienes nos están viendo. Llegó el momento de entregar nuestro librito. Producción. ¿Para quién? Acá. Juanita, pucha, nunca puedo pronunciar este apellido. A ver, dice, es un tema bien interesante y profundo. La base de todo es tener una estrecha comunicación. Felicitaciones. Juanita, para usted, este cuento desde mi ventana una hermosa ilustración para que pueda compartir un espacio de lectura con sus nietos, sobrinos, vecinos,
¿ya? Para usted le vamos a hacer llegar durante la semana este librito, este cuento, para que lo tenga en su casita. Muchas gracias por estar en nuestro programa. Bueno, llegó el momento de despedirnos, dejarlos a todos y a todas súper invitados para la próxima semana con un nuevo tema en este espacio Comunidad Infancia a través de sitiodelsuceso.cl. Muchas gracias y nos vemos el martes.